Shabbat Shalom. Qué grato es volver a encontrarnos en esta cita con el Eterno, nuestro Padre que nos regala la lluvia. Tenemos una tarde aquí bastante hermosa. Damos gracias al Eterno porque Él hace salir el sol para justos e injustos. Y la lluvia, que es la bendición, también cae para buenos y para malos. Qué grande es la misericordia de nuestro Padre Eterno. Y nosotros nos gozamos en que renueva su misericordia cada día para nosotros. Esto es un impulso para seguir adelante. Gina Paola Romero Pérez, Andrés Pérez, la bendición de nuestro Padre Eterno sea con ustedes, las primeras personas que empiezan a conectarse en esta tarde de revelación. Un buen ambiente hay. Agradezco a las personas que están aquí. También son una fuerza para continuar, una fuerza para seguir. Elizabeth Cantillo, Shabbat Shalom. Donde estés, Elizabeth, la bendición de nuestro Padre Eterno sea sobre ti con poder y sobre tu casa. Y bueno, vamos a esperar que haya un mayor número de personas conectadas. Les recuerdo que estamos en preparación, es el último Shabbat del sexto mes. Entre los días, la noche del lunes, la noche del martes, tenemos la celebración de Yom Teruah o Día de las Trompetas, entendiendo la importancia que tiene esta celebración para los hijos del Eterno, los que conocemos los misterios del reino, a quien el Eterno ha dado ese mapa de instrucción para ir con ese mapa develando cada estación, juntando también toda esta revelación con el tiempo. Es maravilloso decirles algo en esta tarde, y es que la novia del Cordero va a conocer el tiempo de su visitación. La novia del Cordero. Las invitadas, que se ha hecho la invitación a todos, las vírgenes van a cabecear todas, sin excepción, y se van a dormir por la supuesta tardanza del esposo. Pero la novia del Cordero va a estar vigilante siempre. Dice: yo dormía, pero mi corazón, ¿qué? Velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la actitud del pueblo del Eterno. Y quiero decirles que una de las maneras de estar alertas, de estar al tanto, de estar al día con todos los eventos que tiene que ver, que nos van marcando el regreso de nuestro Salvador, uno de esas herramientas que Él nos ha dado son las fiestas solemnes, que son encuentros especiales que el Eterno dejó en el tiempo para que sus hijos sepamos qué estación viene, y así seamos como ese siervo que se preparó, ese siervo que cuando su Señor viniere lo halle haciendo así. Jorge Pedrosa, la bendición de nuestro Padre Eterno sea con ese remanente que está en Bucaramanga, Santander, un pueblo que fue llamado en el momento que el Eterno quitó el castigo de la casa de Israel. Cuando el Eterno quitó el castigo de la casa de Israel, este pueblo empezó a levantarse. Tenemos mucha historia en común, mis amados hermanos de Bucaramanga. Yo sé que todos estamos jalonando y direccionando hacia el mismo sitio. Bendigo al Eterno por la oportunidad que me dio de estar en estas tierras y llevar esta besorá, estas buenas nuevas de salvación. Y allí quedó ese maravilloso remanente. Jorge Pedrosa es un siervo del Eterno que ha luchado, pero se ha sostenido como viendo al invisible. A todos nuestros hermanos en esa región de Colombia, que la bendición de nuestro Padre Eterno sea con cada uno de ustedes. Repórtense, mis hermanos, para enviarles ese saludo de bendición que sé que les hace tanto bien. Es una retroalimentación, porque también esta sierva es alimentada con los comentarios. Allí está mi querido
a José Antonio Villar Echavarría, un siervo fiel del Eterno. La bendición del Eterno sea con usted, mi hermano José Antonio, y con su familia. Ahí tenemos 10 personas. 10 personas siempre es el número para poder iniciar un mensaje. Vamos a pedir la bendición del Eterno. Vamos a pedir la bendición del Eterno. Vamos a entrar en el estudio de esta parashá que tiene, les decía aquí a mis compañeros que estas parashás tienen tanto contenido que realmente tenemos que optar por tomar un punto y hacer énfasis en ese punto, porque realmente tiene muchísimo contenido. Estamos ya en los capítulos finales del libro de Devarim, palabras, todo ese mensaje que el Eterno tiene para nosotros. Ahí tenemos a Yurani Sánchez. Yuranis, la bendición de nuestro Padre Eterno llene tu casa, que sea el Eterno completando la obra que ha empezado en ti. Andrés Romero, que el Eterno te continúe bendiciendo, que el Eterno te otorgue sabiduría para el llamado que tienes. El Eterno te necesita, Andrés Romero. El mundo espera, porque la mies es mucha, pero realmente los obreros son pocos. Con este preludio de recordarles que estamos en preparación para el encuentro con el Eterno, Andrés Pérez Caballero, la bendición del Santo de Israel sea contigo y con tu familia, abundándote el Eterno en todo fruto de tus manos. Esta preparación para encontrarnos con nuestro Rey realmente es una preparación que tenemos que tomar en serio. Hay que hacer un examen todos estos días, desde el 1 del mes sexto, ¿verdad? Hasta no al terminar el mes, a Yom Teruah, sino hasta el día 40 días de preparación, 40 días de introspección, de mirar hacia adentro nuestro, para poder que el Eterno nos dé el colirio de su rúa y mirar qué hay dentro de nosotros, para poder pedirle al Eterno de manera puntual. Eterno, Padre nuestro, necesito esto, traigo delante de ti, quítame esto con nombre propio, ¿verdad? No, perdona mis pecados de manera general. Y el Eterno dice, pero son tantos. Entonces hay que empezar diciéndole cuáles son para nosotros la prioridad que realmente deseamos ser limpios de todo, ¿verdad, mis amados? Deseamos que el Eterno erradique el pecado de nuestra vida, pero tenemos que empezar con puntualizando, ser puntuales con el Eterno y decirle al Eterno qué cosa queremos nosotros, de qué cosas queremos nosotros vernos libres. Así que les hago esa invitación. Estoy acá en esta ciudad. Vamos a celebrar la noche del martes 7 de septiembre. Para que me entiendan, ¿verdad? Realmente no es septiembre, sino el mes que séptimo. Primero del mes. Es el día 1 del mes séptimo del calendario del Eterno. Pero para que puedan, a los que están escuchando, vamos a hacer la celebración. No te quedes. Realmente sé que vamos a ser bendecidos. Y este año vamos a hacerle el énfasis que debe ser. No la parte ceremonial, ¿verdad? La parte del pasado. La parte del pasado la mencionaremos para que podamos realmente comprender la parte profética. Cómo hoy nosotros debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Rey. Y estar preparados para estar cara a cara, responder por nuestras acciones, responder por nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actos, actitudes ante el juez de toda la tierra. Es el día más importante. Requiere de nuestra parte mucha solemnidad, pues ¿quién se puede parar ante el Eterno? ¿Quién puede pararse nuestra justicia delante del Eterno? Por eso echamos mano de Yeshua, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor,
y sé que con Él ya las cosas son de otro modo. Les invito, mis amados, a que nos preparemos para esta maravillosa festividad profética, Yom Teruah o Día de las Trompetas. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición del Eterno en este momento. Toda la honra, toda la gloria, el honor y la adoración son para el que está sentado en el trono y para el Cordero, Leolam Bae, por siempre y para siempre. Amo del universo, toda nuestra gratitud a ti, porque nos mostraste tu rostro, porque decidiste descender y armar tu tienda, tu suca en medio de nosotros. Y nos enviaste a Immanuel. Con Él nos has dado todas las cosas. En Él estamos completos. Bendecimos el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador y Redentor. En este momento, Abba, nos disponemos a conectarnos con su Rúa, porque el que se une con el Adón, un solo Rúa, un solo espíritu es con Él, porque deseamos ser enseñados esta tarde, porque deseamos que tu palabra sea viva para nosotros, y que sea eficaz y que sea más cortante que una espada de doble filo, para que pueda hacer en nosotros, en nuestro interior, la obra de partir el alma y discernir nuestra mente y nuestro corazón. Padre eterno, por favor, te entrego este grupo de personas que ha decidido de manera voluntaria poner su mente bajo el efecto del espíritu de santidad, para que en esta hora sean llenos, puedan ser edificados y esta palabra pueda ser un sello para la salvación, para la redención final. Perdona por favor nuestros pecados y ven a enseñarnos como nuestro Moré. Besen Yeshua, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, lo hemos pedido. Amén. Amén. Bueno, mis amados, sí, la parashá, hemos llegado a la parashá número 50. Y siempre este número está cargado de muchas cosas. Cuando llegamos al número 50, estamos hablando de vida. La letra Nun es la letra para este número, ¿verdad? Tiene ese valor y es vida. Está representada por un espermatozoide. Entonces, siempre que nosotros encontramos un número, el Eterno también nos está dando un mensaje. Estoy hablando de la numerología bíblica, o sea, de lo que se puede demostrar con las escrituras. Entonces, cuando nos encontramos con el número 50, vamos a encontrar aquí que se va a hablar de vida, que se va a hablar de fruto, que se va a hablar de semilla, que se va a hablar de cosecha, que se va a hablar de mucha vida, de mucha prosperidad en el mundo espiritual, tanto como en el mundo físico. La parashá se titula Kitabó. Comprende los capítulos del 26 al 29 del libro de Devarim y traduce, Kitabó es la frase que en hebreo traduce cuando llegues. Cuando llegues, ¿verdad? Está hablándonos de un futuro, está hablándonos, no solo, quiero decirles que no solo nos está hablando de el estado al punto al que debía llegar el pueblo del Eterno cuando salió de Misraín o de Egipto, que fue llegar a la tierra, ¿verdad? A la tierra física, una posición geográfica. Cuando llegues a la tierra que el Eterno prometió, la heredad que el Eterno prometió, sino que en su parte espiritual nos está hablando a nosotros cuando llegues, cuando llegues a ese punto espiritual, cuando llegues a ese estado, cuando alcances la meta, cuando llegas a ese estado de plenitud. Entonces, por eso vamos a, en esta tarde, al entrar en el estudio de esta parashá, vamos a permitir que el Eterno sea el que nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos estar receptivos y cumpla dentro de nosotros el propósito
por el cual el Eterno nos está hablando. Tiene su apoyo, estos capítulos de la Torá, del libro de Devarim, del 26 al 29, tiene su apoyo en los profetas, en el libro de Isaías, o Yesayá, el capítulo 61 al 22. El Eterno está diciendo a su pueblo: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido tu luz, y la cabot, o la gloria del Eterno, que es fuego, ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá el Eterno, y sobre ti va a ser vista su gloria. También el apoyo apostólico, o el apoyo del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, es en el libro de Revelación, o Hitgalut, o Apocalipsis, como se conoce mayormente, los capítulos 15:1 al 16:21. Esta es la porción de las escrituras que el Eterno nos dio la semana que pasó y que está concluyendo, ¿verdad?, para nutrirnos espiritualmente. Yahevet Colón, mi amada Ajot, que el Eterno le bendiga abundantemente en este Shabbat, y a todos nuestros ajín en República Dominicana. La bendición del Eterno sea con ustedes. Amados míos, empieza diciendo la palabra del Eterno: y sucederá que cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo. Tomarás lo primero de los frutos del suelo que Yahweh tu Elohim te da, y los pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer allí su nombre. Nosotros vemos que esta orden, este tipo de ofrenda, la ofrenda de los primeros frutos, es también mencionada en el libro de Shemot, o Éxodo, el capítulo 23, el pasuk 19. Dice: traerás lo primero, las primicias, el primer fruto, que en hebreo es Reshit. Siempre recuerdan cuando empezamos a estudiar la primera parashá, Bereshit, decíamos que Reshit es lo primero. Fran Romero Pacheco, mi querido hermano, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, y que en esta tarde su sabiduría pueda venir sobre ti para que puedas comprender el mensaje que el Eterno tiene para su pueblo a través de su palabra en este día. Decíamos que en hebreo es Reshit, que significa principal, primero, ya sea primer fruto, siempre es primer fruto, ya sea de los animales, ya sea de la tierra y ya sea del hombre. ¿Estamos? Los animales, la tierra, el fruto, que es en el caso que estamos viendo aquí, es del fruto de la tierra, y también el hombre. Hay algunas características que tenemos que tener claro, porque aquí hay, como siempre, unos secretos escondidos. Y hoy vamos a ver el secreto de la primogenitura. El secreto de el primer fruto. ¿Por qué había que redimir el primer fruto? Porque había que redimir el primogénito, ya sea de las vacas, sea del ganado, ya sea del primero que abre matriz, el primer hijo que abre matriz. ¿Por qué había que redimirlo? Si se redime es lo que se considera perdido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros juntar esto, verdad?
todos estos conceptos para desentrañar el mensaje que el Eterno tiene para nosotros en esta parashá, cuando llegues. En la parashá 50, que nos habla de vida, que nos habla de frutos. Recuerden que el día 50, ¿verdad?, que es la festividad de las semanas o la festividad de Shavuot, el día que sigue, al terminar la última semana de las 7, el día 50 estaba escrito que vendría la semilla Kadosh, la semilla santa, la semilla del descendiente, iba a venir para habitar en el terreno de nuestros corazones un día 50. Un día 50. Esta es la festividad de Shavuot. Entonces, aquí estamos hablando de vida, aquí estamos hablando de fruto, aquí está hablando cuando llegues al punto, cuando llegues a esa estación, cuando llegues a ese estado donde recojas los primeros ¿qué? Los primeros frutos, cuando se den los primeros frutos. Entonces, hay algo que tenemos que tener pendiente. Recordemos que estas festividades, ¿verdad?, son ensayos de la realidad. Son herramientas para enseñarnos, son la sombra, no es la realidad. Pero nos ayudan al hacerlo fielmente, a comprender y a profetizar que todo se hará de la manera que el Eterno lo ha establecido en la maqueta. ¿Estamos? Entonces, tenemos que tener en cuenta con estos frutos, con esta orden que el Eterno da, que cuando llegues a la tierra que el Eterno te da por herencia y tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que el Eterno tu Elohim te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escoja para establecer allí su nombre. Esta ofrenda debía mecerse. ¿Qué significa mecerse? Debía ser agitada a los 4 extremos y decir unas palabras especiales. Recordar de dónde vinieron nuestros padres. ¿Quién era Abraham? El padre de esa descendencia. ¿Quién era Abraham? Todas esas palabras se recitan al llevar esos primeros frutos, unos frutos especiales, porque es lo primero que la tierra dio de sí. Lo primero que la tierra dio de sí. Y se mecían en los 4 extremos, o sea, agitaban, se zarandeaban. Sí, se mecían a los 4 extremos. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es, número 1, que estos frutos de los que el Eterno está hablando, de esas primicias, como también se le conoce, que en el idioma hebreo es bikurim. Cuando se habla de bikurim, esta palabra te está hablando de reshit, de primeros frutos, de primicia, de lo primero para el Eterno. Está hablando específicamente que esos frutos son de la tierra de Israel. ¿Estamos? Esto tiene que quedar claro. Dice, cuando el Eterno, cuando llegues a la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da por herencia. Entonces aquí nosotros sabemos que este mandamiento es para el pueblo del Eterno y que esto se cumple en la tierra de Israel. Cuando hablo de la tierra de Israel, estoy hablando de la tierra que el Eterno dio a las 12 tribus de Israel. No estoy hablando de una sola tribu, de la tribu de Judá o los judíos. Estoy hablando que esto se da en la tierra de Israel, esa orden que el Eterno da. Y que esto abarca las 7 especies o los 7 tipos de fruto que se encuentran en Israel. Los 7 frutos que se encuentran en la tierra de Israel. Y el propósito que el Eterno tiene es, con esto, el Eterno se propone enseñarnos y que nosotros también entendamos de que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que habitan en él. Que Él es el que envía la lluvia para que el grano germine y para que el grano madure. Que de Él viene el cuidado, que Él es el que envía el sol. Pedro Jiménez Mercedes, Shabbat Shalom. Que la Shalom del Eterno sea contigo y con tu casa. Les decía, ¿verdad?, que el propósito es ese, despertar en nosotros esa convicción de que es el Eterno, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, que Él es el que envía la lluvia para madurar el grano y es el que envía la lluvia para que la semilla también germine, que es Él el que ha dotado la tierra de los nutrientes esenciales, invisibles para nosotros, pero que son los que permiten que pueda gestarse, que pueda la tierra producir toda suerte de árboles, toda clase de frutos para el sustento del hombre, como se lo declaró a Adán en el libro de Bereshit. Él es el que de él viene nuestro sustento. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad?, que el Eterno tiene con pedirnos esto, es que recordemos y despertar en nosotros que de Él es la tierra y su plenitud, que Él es el que abre su mano para satisfacer el deseo de todo ser viviente, tanto del hombre como de las plantas, como de los animales. Todo en este planeta subsiste por la poderosa mano de Él. Ahora, también en el libro de Proverbios nosotros encontramos: honra al Eterno con tus bienes. Es reconocer que Él es el dueño. Es reconocer que Él es el dueño. Es recordar cuál es nuestra posición y cuál es la posición del Eterno. Honra al Eterno con tus bienes y con la primicia, Reshit, lo primero de todos tus frutos. Cuando dice todos, está diciendo honra al Eterno con lo primero de todo lo que Él te da en todas las áreas. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto. Bendito sea el Eterno. Entonces Él quiso, ¿verdad?, enseñarnos con esto, que su pueblo aprenda a reconocer que todo lo que tenemos, lo que somos, la vida nuestra, la vida en el planeta, nuestro sustento, todo proviene de su mano. Todo proviene de su mano. Que todo es suyo y de lo recibido de su mano nosotros le devolvemos. Si Él es el que da a la tierra el poder para fecundar, cuando la tierra brota de sí toda esta suerte de 7 frutos, que significa el número 7 es plenitud, y aquí está hablando de toda esa exuberancia de plantas, de frutas, frutos deliciosos, nosotros le devolvemos al Eterno lo que Él nos ha dado. Ahora vamos a entrar a desentrañar, ¿verdad?, qué lecciones, qué es lo que el Eterno de verdad quiere enseñarnos con esto. Quiero decirles que que todo empezó con 2 árboles. Y ustedes dicen, ella repite eso siempre. Es que las escrituras, eso es lo que es. Es la historia de 2 semillas. Empieza con 2 árboles en Bereshit y termina con 2 árboles en el libro de Revelación. Un árbol que será arrancado, que no le va a dejar ni raíz ni qué, ni rama. Y otro árbol a uno y otro lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y que las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Entonces, si nosotros no salimos de esa revelación, por eso es que vamos a empezar a dar interpretaciones salidas de contexto. Todo empieza con una descendencia, mis amados, y todo termina con una descendencia. Escuchemos esto. Cuando yo digo Shema, cuando yo digo escucha, estoy apelando a que nosotros, si nosotros entendemos esto, vamos a entender muchísimas cosas. Todo empezó con 2 árboles y 2 semillas, y todo tiene que terminar con 2 árboles o 2 semillas. Y yo les decía que por eso es comparado el Malhut Hasamayim, o el reino de los cielos, a un sembrador que salió a sembrar. La semilla es la misma, el terreno es el que es diferente. ¿Estamos?
La semilla es la misma, el terreno es el que es diferente. Vamos a encontrar que todas las fiestas tienen conexión con una cosecha. Todas las fiestas, desde Pesa hasta Sukkot, todas las fiestas tienen que ver con los frutos de Israel. ¿Esto qué es? ¿Y esto va a ser así por siempre? No, mis amados. En estas figuras está escondido el plan de la redención y cómo se desarrolla. Y el gran conflicto está contenido en estos dos árboles, en estas dos semillas. Y les voy a decir algo, mis amados, que vengo repitiendo hace 10 años, que todo empezó por un linaje. El conflicto empezó por un linaje y el conflicto terminará por el linaje. Así que no nos extrañe, mis amados, todo esto que estamos viendo, que tiene que ver con el ADN. ADN de las frutas, ADN en los animales y ADN en los hombres. Porque acuérdense, ¿verdad?, que el gran conflicto empezó cuando el Eterno declaró, después que el hombre, que fue realmente la mujer, la parte de la mujer, la que come de ese árbol, y al comer de ese fruto entró en ella una semilla. Entró en ella una semilla. A partir de ese momento, el Eterno hizo una promesa de redención y dijo que iba a poner una enemistad entre las dos semillas. Nosotros no podemos hablar de semillas sin hablar de ADN. Es como el lenguaje actual para hablar de semilla. Entonces, les estoy dando pistas para que el Ruach HaKodesh toque sus mentes, toque sus corazones y usted pueda mirar qué está pasando ahora. El Eterno en Bereshit 3:15 dijo, enemistad pondré entre ti, entre la semilla de la serpiente y la mujer, entre tu simiente o tu semilla y la simiente de ella. La simiente de la mujer, la semilla de la mujer, te va a herir en la cabeza al Najás, al serpiente, y tú herirás a la descendencia de la mujer en el calcañar. Y a partir de ese momento, mis amados, las escrituras no es otra cosa, sino mostrar esas dos simientes cómo van en pugna. Cuando se quiere disfrazar la simiente de serpiente, se quiere disfrazar de la simiente del Eterno. Y así sucesivamente, porque el Mesías tenía que venir de esa simiente de la mujer en la carne, vendría de esa descendencia para aplastar la cabeza de la serpiente. Y finalmente, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente. Ahora estoy en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Escritura. Entonces el dragón se llena de ira contra la mujer, la mamá del descendiente. Y se va a hacer guerra al resto de la descendencia. Mis amados, la guerra empezó, la batalla empezó por descendencia y la batalla terminará por descendencia. Esto no fue espiritual, ¿oyó, mis amados? Caín fue literal, no fue espiritual. Caín fue literal. Y era semilla del Najás, era semilla de la serpiente. Yeshua lo dijo, no como Caín, que era hijo, que era simiente del maligno. Y vemos en Yeshua el descendiente del árbol de la vida que viene para implantar en nosotros una nueva semilla, un nuevo ADN, para que seamos criaturas o creados a imagen y semejanza de Él. Ahora yo los quiero llevar a lo siguiente. Vamos a ubicarnos, ¿verdad?, en que la matriz, ¿verdad? La matriz es el terreno. Miren, la mujer es comparada a un campo. La mujer es el terreno. El hombre es la semilla. ¿Estamos? Para que haya vida, tiene que existir tanto un terreno como una semilla.
Una semilla sola no puede hacer nada. Y un terreno sin semilla tampoco. Se necesita el terreno y la semilla. Cuando en el terreno de Eva, nuestra madre, lo primero que entró fue la semilla del mal, el Eterno dio una maldición. Y dijo, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa, por el pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá la tierra. Nosotros inmediatamente nos vamos a la tierra física. Cuando nosotros escuchamos o estudiamos esta declaración, vemos esta declaración en la Escritura. Nosotros pensamos en la tierra física y pensamos que inmediatamente empezó a salir las espinas, la zarza, todo esto, el trigo que no pare, que es la cizaña. Todo esto empezó y ciertamente así sucedió. Pero también el Eterno estaba diciendo que ya ese vientre que estaba hecho solo para recibir la semilla de la vida, ya recibió una maldición. Maldita será ese terreno por tu causa. Espinos y cardos te va a producir. Esto es vital que lo entendamos. Espinos y cardos te va a producir. Entonces, nosotros vemos que entonces la tierra misma entró en maldición, la tierra física, que tanto te produce frutos deliciosos, ¿verdad? Y te produce cosas hermosas, tanto como te produce plantas venenosas, y como te produce espinos, y te produce cardos, y te produce cosas que te hacen daño. Pero eso también pasó en el nivel espiritual, del terreno que el Eterno le había concedido a Adán para depositar la semilla K2. Pues la semilla que salía de Adán era una semilla K2. ¿Estamos? Pues Adán salió de la mano del Eterno como un hombre santo. Pero esto lo produjo y ya entonces ese terreno había que ver cuando la semilla fuera depositada, porque como ya había espinos y cardos, entonces podía dar o semilla K2, estamos, bien fácil entenderlo, ¿verdad? O algún cardo o espino. Esto lo vemos reflejado más adelante en la vida de todos, de todo. Por ejemplo, Rebeca, ¿verdad? La esposa de Isaac, dice, ya estoy a punto, yo no puedo con esto. Y el Eterno le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Dos semillas hay dentro de ti. Pero ¿cómo así? Si era la semilla de quién, era la semilla de Isaac. ¿Cómo es posible? Pero le dijo, dos naciones y 2 reinos están divididos desde dentro de ti. Estos son más que palabras para una embarazada. Aquí el Eterno está hablando del reino, está hablando de las cosas espirituales. Están separados desde dentro. Hay 2 simientes, hay 2 semillas claramente mencionadas en las Sagradas Escrituras. Pero quiero decirles lo siguiente, ¿verdad? Esto se cumple. La matriz o el útero es la tierra, ¿verdad? Y el espermatozoide es esa semilla. Esa semilla. De igual manera sucede en el reino vegetal. De igual manera sucede en el reino vegetal. Y también en el reino animal. Estamos en el reino animal. Y en los hombres. Entonces, el Eterno dice que todo lo que abre matriz es de Él. Yo hago una pregunta, mis amados, porque para nosotros entender las cosas tenemos que ir al principio. Reshit, al principio. ¿Quién abrió matriz? ¿Quién fue el primero que abrió matriz? ¿Por qué todo primogénito, tanto de animales, estamos viendo que la tierra entró en maldición por causa del hombre, por causa del pecado? El pecado abarcó, impregnó, inundó todas las esferas. Entonces, cuando se dice que maldita será la tierra por tu causa, nosotros vemos que la naturaleza entera, la naturaleza de manera completa, entró bajo esa maldición. Entonces el Eterno pide
el primogénito. Tanto de los frutos, tanto de los frutos, como de los animales, como del hombre. ¿Por qué lo pide? Ahora, mi pregunta es, ¿para qué lo pide? Yo quiero que meditemos. Porque bueno, nosotros, ya el Eterno pide el primogénito. Y si tú querías el primogénito para ti, tenías que redimirlo, tenías que pagarlo, tenías que dar una ofrenda. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿qué se redime? Tema bien interesante, mis amados. ¿Qué se redime? Yo quiero que ustedes me respondan. ¿Qué se redime? Se redime lo que se ha perdido. Entonces, nuestra pregunta es, ¿lo primero de los animales está perdido? ¿Lo primero de los frutos está perdido? ¿Lo primero del hombre está perdido? Mis amados, miren, lo primero que abrió matriz en nuestra madre, que es la madre de todos los vivientes, que es el modelo de donde salimos todos, Adán. Esta primogénito que tuvo fue Caín. Fue Caín. Entonces, para cada semilla que fuera puesta de ahí en adelante, no se tenía la seguridad si el hijo que nace es una semilla de un espino o cardo, de los que ya a la tierra ser la tierra ser sembrada, tú no sabes qué va a suceder. Porque cuando nosotros vemos la parábola o cómo el Eterno nos habla, dice que ¿quién hizo esto? O sea, ¿quién sembró cizaña en un campo donde se había sembrado trigo? El enemigo. El enemigo vino y mientras dormían, sembró esa cizaña. Entonces, ¿cómo saber, verdad, si al dar el primer fruto iba a ser un fruto de la buena semilla o iba a ser un espino o cardo? Esto es para que le prestemos mucha atención. Les voy a decir algo, por qué en las escrituras no siempre la primogenitura, escuchen, la primogenitura era un privilegio. Porque el primogénito estaba llamado para ser ¿qué? El sacerdote de la familia, el Cohen, para que sobre él descansaba la responsabilidad de enseñar Torá, de si faltaba el papá, esta persona iba a ocupar el lugar, era el encargado de llevar a su familia a un nivel espiritual más alto. Pero quiero decirles algo, ¿por qué no siempre el primer nacido fue el primogénito delante del Eterno? ¿Estamos conectados? ¿Por qué no siempre el primer nacido fue el primogénito? Porque ahora yo les hago la pregunta, de los dos nacidos primero, ¿quién sería el primogénito para el Eterno? ¿Caín o Abel? ¿Quién creen ustedes que sería el primogénito? Amados míos, la primogenitura tiene que ver con la semilla santa. La primogenitura tiene que ver con la semilla Kadosh. La primogenitura, la primera semilla, o esa semilla que trae ese ADN especial, ese ADN que viene condicionado a la voluntad del Eterno, como Jacob. Nosotros vemos el caso y el Eterno nos los pone, este caso es porque es especial, pues ellos eran gemelos. Gemelos. Sin embargo, estaban divididos desde adentro. Así que vemos a nosotros que el Eterno mismo rechazó a Esaú y amó a Jacob. Rechazó a Esaú, su hermano, y amó a Jacob. Porque igualito las obras de Abel eran diferentes a las obras de Caín.
Caín fue homicida porque los genes que estaban en él eran los genes del homicida. Estamos hablando de que la semilla que estamos viendo en esta parashá nos está hablando de vida, no de muerte. Y aquí vemos nosotros que por los frutos el árbol se conoce. El árbol de la vida siempre va a dar vida. El árbol de la vida, las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida siempre da vida. Por eso cuando viene Yeshua, el que trae la semilla santa para implantarla dentro de nosotros, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Los genes del otro árbol no viene sino para hurtar, matar y destruir. Escuchen, hurtar, matar y destruir, ¿esto es verdad? Claro que es verdad. ¿Dónde se manifestó esto? Vamos al principio, a la primera semilla. Vamos allá a Caín. Traía en el ADN el homicidio, el odio, la envidia. Cuando se dio cuenta cómo el Eterno aceptó la ofrenda de Abel, y el Eterno no aceptó la ofrenda de Abel y que caprichosamente él quiso, que le agradó la ofrenda de Abel porque no sé por qué, porque me agradó. No. Es porque Abel llevó lo que el Eterno había pedido, lo que el Eterno había establecido. La semilla K2 nace con un chip, nace con el chip de hacer la voluntad del Eterno y tener vida. La semilla, otra semilla del árbol prohibido, trae el chip de muerte, de envidia. Y el Eterno le dice, ¿por qué se ha demudado tu rostro? Porque has cambiado el semblante. Mis amados, las personas envidiosas cuando ven que una persona está en un estado de bienestar, literalmente el rostro se demuda, se cambia. Y el Eterno le dice, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás puesto en alto? ¿Por qué no haces el bien? ¿Por qué no haces el bien? Porque en los genes en esos genes está a ir en contra, ponerse en el lugar del Eterno, ir en contra del Eterno, pensar que el Eterno no siempre tiene la razón, que el Eterno quiere ser soberano para recibir honra y gloria, si todos podemos ser igual, y también nos podemos sentar en el trono, y también tenemos facultades, y también podemos ocupar puestos de responsabilidad, aquí como estamos viendo en el caso de Caín y Abel. Así que mis amados, esto es bien claro que lo tengamos. Entre Esaú y Jacob, o Esaú y Jacob, hermanos gemelos, estaban divididos desde dentro de las entrañas de su madre. Uno nació con el gen de la Torá, con el gen del servicio al Eterno, de la obediencia, del reino. El otro nació con la semilla del mundo, de lo carnal, de lo terrenal, de lo mundano, de tomar las cosas del Eterno con liviandad, de no darle al llamado, a la primogenitura, el valor que tenía. Y por eso le vendió. Y lo vendió alto por un plato de lentejas. Para los que nos gusta la lenteja, lo vendió alto. Porque realmente hubiese sido por menos. Porque realmente no le interesaba las responsabilidades ni los asuntos del reino. Ahora, nosotros vemos que después que muere Abel, no pasa nada, mis amados. La Escritura vuelve a mencionar cuando los hombres empezaron nuevamente a invocar el nombre del Eterno con Set, el que reemplazó ¿a quién? A Abel, pues era del árbol de la vida. Este era de la semilla santa. Entonces nosotros podemos ver también como el primer hijo de Jacob, estamos hablando ahora el primer hijo de Jacob, no es el primogénito tampoco. No es el primogénito. Pero ¿cómo así? Si el primogénito es el que abre la matriz. Pero por algo tenía que ser redimido. Por algo le pertenece al Eterno. Porque es que hay algo que reclama a los primogénitos como propiedad suya. Y esto tiene, mis amados, esto tiene su connotación
allá donde empezó todo. Entonces, tiene que el Eterno salir al frente ¿a qué? A hacer un rescate. Hacer un rescate. Pues nosotros podemos entender esto. Hacer un rescate. Porque el Eterno rescata es lo que se ha perdido. Lo que se ha perdido. El primer hijo de Jacob fue Rubén. Pero el mismo padre al morir dio la profecía. Y tú, Rubén, primero en vigor, la fuerza de mi vigor, eres el primero, pero no serás el primero. Pues te envileciste. O sea, hiciste algo contrario a lo que hace un primogénito. Porque el primogénito, mis amados, no es el primer nacido. Es el primer nacido de la semilla santa. Es el primer nacido del reino. Por eso se dice, refiriéndose a Yeshua, que es el primero entre los muertos. Y uno dice, ¿cómo va a ser el primero entre los muertos? O sea, que Yeshua fue la primera persona que murió. El primero en esa categoría. El primero en esa categoría. El primero entre los muertos. El único que descendió al Seol. Escuchen. Y pudo liberar la vida que había en él. Y traer del sepulcro. Escuchen, de lo oscuro, de lo más oscuro de la tierra, pudo liberar la vida, así como la semilla que libera el poder de la vida es en donde no recibe sol, allá adentro, en el corazón de la tierra, y pudo liberar vida, y pudo traer del sepulcro aquellas primicias, y eso lo voy a explicar, que porque Yeshua descendió al sepulcro y allá liberó el poder de la vida, el poder de la semilla Kadosh, y esa semilla Kadosh, al ser liberada en el corazón de la tierra, trajo como resultado que la tierra se abriera y los muertos que estaban en los sepulcros, que murieron, bajaron al sepulcro con la esperanza de su Mesías, con la esperanza de ver la salvación, con la esperanza que tenían cuando mataban los corderos para el perdón de sus pecados, pudieran salir del sepulcro. Ahora, fueron las primeras personas que resucitaron. ¿Cómo es que nosotros decimos que son las primicias? ¿Por qué los que Yeshua resucitó son las primicias? Si nosotros recordamos que el profeta Eliseo, ¿verdad?, cuando fue muerto, ¿qué pasó con el cuerpo de Eliseo cuando tocó unos huesos? Dice la palabra del Eterno que esos muertos volvieron a la vida al entrar en contacto con Eliseo, con el cuerpo de Eliseo. Entonces, mis amados, ¿cómo es que estos que resucitan con Yeshua son las primicias? ¿Por qué la primicia? ¿Qué significa la primicia? Si estamos viendo que lo primero no es la primicia, que lo primero no es en sí delante del Eterno el primogénito, no siempre. Muchas veces el primer nacido era la primicia, ¿estamos? Pero estoy poniéndole aquí el caso, y yo sé que ustedes, si conocen casos de las Escrituras, por favor colóquenlos allí para que al terminar el mensaje las personas que lo vean puedan darse cuenta y puedan nutrirse, pueda ser más completo. Muestren en las Escrituras, David no fue el primer hijo. David era el último, pero fue el primogénito entre sus hermanos. ¿Por qué fue el primogénito entre sus hermanos? Porque la semilla de David era la semilla del Mesías. Porque los genes de David fueron unos genes dados al amor, a la ley del Eterno, a sus mandamientos, al reino. Es una pasión, una entrega, una afinidad con el reino. Entonces, dentro de sus hermanos, David fue el primogénito. Entonces, si nosotros vemos que Yeshua no fue la primera persona que ha resucitado, ¿por qué se le llama el primogénito entre los muertos? Y si las personas que resucitaron las Escrituras muestran que otras personas ya antes habían resucitado, ¿por qué entonces las personas que resucitan con Yeshua se consideran las primicias o bikurim, el primer fruto de la tierra? El primer fruto de la tierra.
lo vamos a tener presente. Le decía que la evidencia son las obras. La evidencia de qué simiente eres son las obras. Voy a Levítico 23 para que vayamos esto desentrañándolo con las escrituras mismas. Levítico 19:23 dice lo siguiente: y cuando entréis en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, ese es las 7 especies. El número 7 es todo, toda plenitud, es todo. Entonces cuando dice Levítico 19:23, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Alguien me puede decir qué entiende por esto? Escríbalo, por favor. ¿Alguien me puede decir qué entiende que cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso? Esto en hebreo es tamé. Y tamé es inmundo, es impuro. No solo es sucio, es impuro. Pero ¿cómo puede el Eterno decir que el fruto de la tierra puede dar el primer fruto impuro? ¿Cómo nosotros no aceptamos que el primer fruto de una tierra que nunca había parido, como Eva, el primer fruto que dio fue un fruto tamé, fue un fruto impuro? ¿Estamos? Miremos, amados, este mensaje es una revelación. Es una revelación que usted no va a encontrar por ahí, porque es una revelación que viene de lo alto, que es una revelación que está aquí en su palabra. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como tamé o como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. ¡Ah! Que eso es tremendo. Y tú plantas tu plantío para esperar el fruto y 3 cosechas no las puedes tomar porque son impuras. ¿Qué está diciendo el Eterno con esto? Porque ya sabemos que aquí nos está mostrando cosas del reino, cosas del reino. Lo primero de su fruto será considerado incircunciso. Y dice, 3 años será tamé. 3 años será incircunciso. Su fruto no se comerá. Y el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Yahweh. El 4º año, todo su fruto, el fruto de toda la tierra, será consagrado a Yahweh. Mis amados, quiero que ustedes vayan meditando porque el Eterno dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª. Ya en la 4ª termina. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Visito la maldad. Está ahí presente. Se transmite. ¿Cuántos años dura el árbol dando frutos incircuncisos? 3 años. Y el 4º año, ¿verdad? Todo el fruto será consagrado en alabanza al Eterno. Y nos está diciendo la palabra del Eterno, para ir juntando, que Él visita, se transmite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación, hasta la 4ª generación. Y luego de esa 4ª generación, ¿verdad? El fruto ya se corta esa maldición allí, y entonces se puede ofrendar ese fruto en alabanza, consagrado en alabanza a Yahweh.
Ahora vamos a ver algo, mis amados. La palabra del Eterno dice que Israel es su primogénito. Estamos, cuando va Aarón y Moshe delante de Faraón a decirle que deje salir al pueblo, el Eterno le dice que le diga que Israel es su primogénito. Entonces esto significa que Israel era un pueblo ¿qué? ¿Un pueblo qué, mis amados? Israel era un pueblo incircunciso. Israel era un pueblo tamé. ¿Hasta cuándo? Esto es lo que vamos a ver. ¿Hasta cuándo? Porque aquí hay unas leyes encriptadas o en códigos que el Eterno dejó para que nosotros las develemos. Israel es mi primogénito. Por lo tanto, si era primogénito, Israel, su pueblo, necesitaba ¿qué? Redención. Porque la ley del Eterno es que todo primogénito debía ser ¿qué? Redimido. Todo primogénito debía ser redimido, porque el Eterno lo tenía que reclamar como suyo, porque si él no lo reclamaba como suyo, había otra cosa reclamando como suyo. Entonces el Eterno tiene que decir, hey, esto para aquí. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Todo es mío, todo me pertenece. Por lo tanto, ese fruto primero es mío. No importa si es espinos y cardos. Pero necesita ser redimido. Necesita ser redimido. Israel es mi primogénito. Ahora nosotros entendemos por qué el Eterno trazó un plan para redimir a Israel. Y vemos que el mensaje de Yeshua cuando viene es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿hasta qué tiempo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es esto? Que 3 años se va a considerar incircunciso el fruto de un árbol que no se puede comer, pero el 4º año se presentaría esa ofrenda al Eterno en alabanza. ¿Ustedes recuerdan una declaración que está en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en Lucas 13:7, refiriéndose a Israel? Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que no inutilice más el terreno. Y alguien que conocía este principio dijo, no la cortes. Regálale el 4º, ¿qué? El 4º año, el año de la redención. Regálale el 4º año. Si diere fruto, bien. Y si no, la tienes que cortar. La tienes que cortar. Y si no, la cortarás después. Entonces, yo quiero que nosotros veamos este principio. Vamos a ver este principio, ¿verdad? Que encontramos nosotros en Primera de Pedro cuando la palabra profética dice, no ignoréis, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Salmo 90, en el Salmo 90, dice, vuelves al hombre, el Pasuk 3 y 4, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Está diciendo que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero resulta que hay una semana, ¿verdad? Y hay una semana de milenio. Una semana de milenio. En esa semana milenial, Yeshua aparece en el 4º milenio, en el 4º año, el año de la redención, el año en que los frutos debían ser presentados al Eterno. ¿Esto qué quiere decir? Que de Yeshua, que desde la creación hasta Yeshua,
todos los frutos que daban los árboles. Y acuérdense, mis amados, que el mensaje de Juan el Bautista fue: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ese fue el mensaje del que preparó el camino para el Mesías. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será ¿qué? Cortado. Todo, ¿por qué iba a ser cortado? Porque era el 4º año. Porque en el 4º año iba a aparecer la redención. ¿Estamos? Porque en el 4º año era que se iba a ofrecer al Eterno sacrificios de alabanza. El fruto que se iba a recoger iba a ser un fruto de alabanza. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa entonces? Esto es impresionante, mis amados. ¿Qué pasa con los milenios anteriores, desde Adán hasta Yeshua? Mis amados, todo lo que se hizo era tamé. Sin la llegada del Mesías, sin la llegada del que venía a redimir, ese primogénito, que se redime es porque está perdido, y está perdido es porque nace en un estado de tamé, en un estado de impureza, nace esa semilla. Y esto lo dijo David cuando dijo: en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Este sí lo entendió. Y David es antes del Mesías. En maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Todos los árboles de justicia, plantíos del Eterno para gloria de Él, que fueron sus hijos desde Adán hasta Yeshua. Esa cosecha no podía ser una ofrenda grata al Eterno. No podía ser una ofrenda perfecta. No podía ser una ofrenda grata en alabanza. Entonces aparece el 4º año milenial. El 4º año milenial aparece el Redentor. El que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace, mis amados? Es la semilla. Es la semilla. Es la semilla. ¿Cuándo se dio esa semilla? ¿Cuándo se dio esa semilla? ¿Cuándo se dio la semilla Kadosh? La semilla tenía que ser plantada en el corazón de la tierra, mis amados. Él lo dijo, porque si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. En el interior de la tierra, esa semilla liberó la vida. Al su cuerpo ser llevado al sepulcro, liberó la vida que traía para todos. Antes de Yeshua no había vida, escuchen, porque la sangre de los carneros y de los machos cabríos no podían expiar el pecado, no lo podían quitar. Era una figura, era una sombra, era un ensayo de la realidad. Y ese ensayo se guardó hasta ahí y se iba a hacer efectivo si el sacrificio, si la ofrenda del 4º año, si el fruto del 4º año era un fruto redimido, si era un fruto de alabanza a Yahweh. Y realmente así lo fue. Funcionó el plan. Yeshua era el árbol de la vida. Acuérdense que cuando en el desierto las aguas se volvieron amargas, se cortó un árbol y ese árbol se echó al agua. Ese árbol es el madero, está en una prefiguración de la muerte del Mesías. Y este árbol fue lanzado al río y entonces las aguas se endulzaron y el pueblo pudo tomar las aguas. Entonces aquí vemos nosotros que el árbol de la vida desciende. Ahora, antes había descendido el árbol de la vida, nunca. Se había guardado el camino al árbol de la vida cuando hubo la problemática del pecado. El Eterno puso 2 querubines con sus espadas encendidas para guardar el camino al árbol de la vida. Nadie podía tener acceso al árbol de la vida hasta llegado el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el árbol de la vida desciende.
Escuchen, el árbol de la vida desciende. Y por eso les decía que esta parashá Ki-Tavo. Y usted dice, pero esta hermana le está dando a esta parashá una connotación que nunca habíamos visto. Pero el Ki-Tavo, la parashá 50, está hablando de vida. Está hablando cuando llegues. Está hablando del punto, escuchen, en el que la semilla debió llegar a la tierra prometida. Para Yeshua la tierra prometida fue el sepulcro. Fue una tierra que fue comprada por un precio muy alto. Una tierra de sangre. Y no me quiero devolver para Jeremías. Pero esto es algo maravilloso. Esa fue la heredad de él. Un campo de sangre. Fue la heredad que le tocó. Pero allí, escuchen, fue plantado el árbol de la vida en el corazón de la tierra. Y se liberó esa semilla. Miren, mis amados, no esperó el día 50. Apenas la semilla de la vida fue liberada, ¿verdad? Porque esa resurrección se dio de adentro hacia afuera. El solo hecho de ser liberado, ese poder de adentro, la vida se dio inmediatamente. Y salieron del sepulcro los primeros. Ahora sí van a entender qué es un primogénito para el Eterno. Porque no fue los primeros que resucitaron. Antes resucitaron otras personas. Pero fueron los primeros que resucitaron en el plan que el Eterno estableció. O sea, fueron los primeros que resucitaron por el poder del Mesías. Por el poder del enviado. Por el poder de la semilla santa. Porque antes nunca había habido una resurrección por el poder del Eterno. Nunca antes hubo una resurrección así. Ahora, cuando el Eterno dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Esto tenía que ver con el fruto vegetal, ¿verdad? Con la hierba, con el animal o las bestias y con el hombre. Por eso les decía que se redime lo que está perdido. Y Yeshua exclamó, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, a redimir lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo puede ser que cuando Yeshua resucita, cuando Yeshua expira, las rocas se parten? Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 27, los pasuk del 57 en adelante. Cuando Él exhala su espíritu, las rocas se parten. Y en ese mismo momento dice que muchos sepulcros se abrieron y muchas personas salieron de los sepulcros y se le aparecieron y caminaron entre las personas como una muestra de reshit, de lo primero, el primer grano, el primer fruto de la tierra, del primer fruto de la tierra. Miren, mis amados, nosotros no podemos aplicar solo esto al hombre. En el libro de Romanos, el capítulo 8, los pasuk 19, los pasuquín 19 y 20 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. O sea, la naturaleza, tanto como la naturaleza, y en la naturaleza están las plantas, están los animales. Dice que así como ella fue sometida a esclavitud de corrupción, también va a ser libertada en la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Cuando Yeshua resucitó, se le apareció por 40 días con señales indubitables a más de 500 personas. A más de 500 personas. Dando testimonio estas personas y dando testimonio Yeshua de lo que hizo cuando estuvo en el Seol. Cuando estuvo en el Seol. Mis amados, faltaban unos días cuando Yeshua ya decide irse. Iban 40 días. Estuvo con ellos 40 días. 40 días. Y les dijo, esperen
allí en Jerusalén la promesa de Abba, que era la semilla para todos. Esperen en Jerusalén, porque la semilla se iba a dar terminadas las 7 semanas de la festividad de las semanas, o Shavuot. El día 50, cuando estaban reunidos, un viento recio llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu. El Espíritu, y nosotros hablamos de los frutos del Espíritu, entonces el Espíritu es una semilla. Estamos en ese día 50, mis amados, desciende, es liberada la semilla para todos. Ahora, la semilla fue liberada para todos los que, ¿qué? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Les dio el poder o la facultad de ser hechos hijos de Elohim. Pero pregunto, ¿todos recibieron esa semilla? ¿Todos recibieron esa semilla? No, todos recibieron esa semilla. Les quiero decir algo. Los primeros que fueron llenos de esa semilla fueron sus talmidim o sus discípulos. Ellos fueron primicia. Ellos llegaron. Kitabó significa cuando llegues. Ellos alcanzaron la madurez. ¿Cómo sabemos que ellos son la primicia? Les decía cuando iniciamos la lectura de que el primer fruto que alcanzaba su madurez era mecido o zarandeado a los 4 extremos con las 4 direcciones, este, oeste, norte y sur. Era mecido. Yeshua se los dijo, mis amados. Antes de morir les dijo, Kefas, Hasatán os ha pedido para zarandearos como a trigo, como a fruto, a mecerlos, a zarandearlos, a estremecerlos. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El que sabemos los ha pedido para mecerlos, para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Estos hombres, mis amados, fueron los que estrenaron la semilla santa. La estrenaron, por eso son primicias, porque fueron los primeros que entendieron el reino, fueron los primeros que entendieron el gran conflicto, fueron los que entendieron que el mensaje era para Israel. Ellos comprendieron todas las escrituras desde la Torá y los profetas. Nadie había tenido un entendimiento de las escrituras como estos hombres. Ellos fueron los que primero que todos alcanzaron ese punto. El punto de la madurez, el punto que los llevó a estar listos para ser sellados, para recibir la semilla. Estamos. Ahora, uno dice, pero Bikurim también fueron las primicias, los primeros resucitados. Claro que sí. Porque en el sepulcro fue donde primero tocó el poder de la resurrección antes que los discípulos. ¿Estamos? Es que apenas, mis amados, cuando Yeshua expira, inmediatamente que él dijo, Abba, en tus manos entrego mi rúa, las rocas se parten. O sea, la naturaleza responde y las rocas se parten. Y se abren los sepulcros. Mire el poder de la vida. Como cuando sale el grano de la verdad, de la que se revienta. Y en ese momento no estaba escrito que iba a ser dada la vida. Pero la vida siempre que se libera va a traer vida. Y cuando Él libera su espíritu y dice, Abba, en tus manos entrego mi rúa, miren lo que sucede. Y los muertos, se levantaron unos muertos. Pero cuando desciende al Seol y también allá libera la vida, saca del sepulcro y todas estas personas conforman el primer fruto. El primer fruto. Estas personas fueron el grano perfecto, el grano maduro, que después de 3000 años, que significa los 3 días, no eran perfectos, mis amados, eran tamé. Así como usted no puede entender cómo es que un árbol dé un fruto y ese fruto no me lo puedo comer, en el caso que estamos estudiando,
porque es impuro, porque es incircunciso. Pero en el cuarto año, la ofrenda que se ofrezca sí es agradable. Todos los sacrificios, todo esto que se venía realizando desde Adán hasta Yeshua era imperfecto. Era imperfecto, era tamé, era impuro, era incircunciso. ¿En qué sentido? En el sentido, mis amados, no es que eso que se hacía y lo que Abraham ofrecía era una inmundicia delante del Eterno, no, es que en el sentido del plan que estaba establecido, que había que redimir al primogénito, Israel empieza un camino de santidad con la llegada del Ruach HaKodesh. Con la llegada de la semilla santa, que ahora estaba a disposición de todos los que echaran mano de ella. Esto es claro, mis amados. Yo quiero que ustedes me digan si está claro, mis amados. Porque es así, es así. Todo de allí para allá, esos 3000 años. El fruto del árbol no podía ser ofrecido en alabanza al Eterno. No podía ser mecido. Ahora, mis amados, los talmidín estuvieron con Yeshua 3 años y medio. No habían alcanzado, eran tamé. No habían alcanzado su estado de madurez. No habían alcanzado su estado de madurez. Cuando alcanzaron su estado de madurez, que entendieron cuán frágiles eran, sus promesas que habían incumplido, el querer el uno ser mayor que los demás, que todos querían ser el mayor en el reino, y entendieron todo esto, y se unieron, y pidieron en humildad, en esos 10 días, entonces fueron llenos. Y fueron, mis amados, los talmidín, los primeros, que estrenaron, por así decirlo, lo que tanto se profetizó, el manantial que los profetas hablaron, que habrá un manantial abierto para la casa de Judá, para lavar el pecado y la inmundicia. ¿Cuándo fue herida esa roca? La semilla que iba a dar fruto. Cuando el primogénito iba a ser redimido, mis amados, redimido, porque era en un estado de impureza. Israel estaba en un estado de impureza, en un estado de tamé, 3000 años, hasta que llegó, ¿verdad? La promesa, la semilla santa fue liberada para los hijos del Eterno. Ahora, mis amados, todo se repite. Todo se repite. Y yo quiero decirles brevemente que las escrituras llevan una hilación impresionante. Las escrituras, ellas solas explican. Ahora nosotros vemos en el libro de Revelación, el capítulo 15, que es el apoyo de este estudio, y nosotros vemos la cosecha final. Vemos una cosecha final también. Les digo un poquito, este primer fruto no quiere decir que sea la cosecha. Estamos hablando de un fruto que se le ponía una marca, ¿verdad? Se le ponía una marca y era el fruto que alcanzaba ese estado de madurez y que se presentaba ante el Eterno para decirle que toda la cosecha que ahora iban a disfrutar, ellos le iban a entregar lo mejor. Lo mejor. Que todo lo que iban a disfrutar se lo debían a él. Y en este orden de ideas, eso no se quedó ahí. Los primeros que alcanzaron ese fruto, el fruto que alcanzó ese estado, habló y también fue liberado de ellos la semilla. Entonces, Kefas habló y 3000 personas, a 3000 personas le llegó la semilla. Recibieron la semilla K2, recibieron el Ruach HaKodesh, un nuevo ADN. Y luego volvió a levantarse y 5000 personas. Está hablando aquí ahora sí de la cosecha. Esta es la cosecha. Pero esa cosecha fue producto de
del primer fruto, el fruto apartado, el fruto que se mece, el fruto que se zarandea, el fruto que se mece en los 4 extremos de la tierra. Y ahora vamos a ver por qué es en los 4 extremos de la tierra. Ahora, ¿hay algo nuevo debajo del sol? No, mis amados, así como el tiempo es cíclico, todas las cosas del Eterno son cíclicas. Esto significa que no hay nada nuevo debajo del sol, que el Eterno trabaja con un modelo que ya está establecido y que cuando nosotros entendemos ese modelo es como si supiéramos ya lo que viene, porque ya el modelo que nos ha dado es un modelo que sabemos que se va a repetir. En el libro de Revelación nosotros encontramos que a un ángel se le da la orden: mete tu hoz y ciega, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura. O sea que al final se va a aplicar el mismo principio. Entonces, ¿quiénes son Bikurim? O sea, ¿quién es ese Reshit? Ese primer grano. Ese grupo que alcanzará la madurez, que es el primer fruto de la tierra. Y escuchen, dijimos al principio que teníamos que tener algo en cuenta, y es que esto se aplica a la tierra de Israel. Por lo tanto, el grano que alcanza una madurez tiene que ser tierra de Israel. Y cuando hablo tierra, estoy hablando ahora sí del terreno del corazón, del terreno de nuestro ser. Tiene que ser el fruto que se mece, tiene que ser de la tierra de Israel. Ahora, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Ya nosotros sabemos. El primogénito es Israel, el que obtuvo la redención. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues al Eterno en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Comprados fuisteis por precio. ¿En quién se efectuó la redención? En Israel. Ahora nosotros sabemos que somos un pueblo redimido. Estoy hablando, mis amados, quiero que entendamos que cuando hablamos de Israel estamos hablando de las 12 tribus. Estamos hablando de los 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. O el reino, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, ahora nosotros vemos quién es la primicia. El reshit, el primer fruto. El que va a alcanzar la madurez. El que va a experimentar lo que está profetizado, la lluvia del tiempo final que madura el grano. ¿Quiénes son esos? En el libro de Revelación, volvemos al libro de Revelación, el capítulo 7, nosotros vemos que están listos los ángeles que van a derramar que están deteniendo los vientos en los 4 extremos de la tierra. ¿Verdad? Los vientos. Y dice que viene un ángel de donde sale el sol y tiene el sello. Estoy diciéndole que Bikurim, las primicias, el primer fruto, se le ponía una marca. Se le ponía una marca. Se le iba poniendo una marca, que era un hilo, para saber que cuando se iba a recoger, ese es el primer fruto. Aquí nos muestra que está este grupo de personas teniendo... el ángel, tiene el sello de Elohim. Y dice a los ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos o marquemos, ¿verdad? Le pongamos la marca al primer fruto, al reshit, al primogénito, al primer grano, al primer fruto de la cosecha final. Así como hubo una cosecha al inicio, hay una cosecha al final. Mete tu hoz y ciega, porque la mies de la tierra está madura. Pero la mies de la tierra no puede ser cortada sin que primero sea recogido el primer grano. ¿Estamos? Entonces, le dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en las frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados. Oí el número de los marcados. Oí el número de Reshit. Oí el número del primer grano. 144,000
de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí nosotros sabemos que esto aplica a ese grano. ¿Por qué? Porque el grano tiene que ser de la tierra de Israel. De la tierra significa, ya les expliqué, del terreno, de la descendencia, es descendencia de Israel. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, grano de Judá, grano de Rubén, grano de Neftalí, grano de Manasés, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de Joseph, de Benjamín. Ahora te empieza a decir las características. Y aquí es donde nosotros vamos a ver si realmente este primer grano, que esta escena que estamos viendo es el reshit o es el primer grano, es el bicurín o la primicia de la cosecha final. Si es la primicia de la cosecha final. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no se contaminaron con mujeres. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero, no siguen leyes humanas, no siguen filosofías humanas, no siguen pensamientos de hombre en ninguna de sus presentaciones. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Tercero, en su boca no es hallado engaño, pues son sin mancha. En su boca no es hallado engaño, pues son sin mancha. Y la quinta característica es la que nos dice que este es el primer grano. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Elohim y para el Cordero. ¿Cómo sabemos nosotros que al saber ya que este grupo de personas es los 144,000, cumple las características, son de la tierra de Israel, porque aquí me lo está diciendo, pero ahora tiene que ser que sea mecido en los 4 extremos de la tierra? No te extrañes si estás pasando por tribulaciones, no te extrañe, ten por sumo gozo si en los 4 extremos de la tierra, en los 4 puntos cardinales, los que están, ese grupo de personas que está, ese grano que está alcanzando la madurez, el enemigo los ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearlos. Esto es lo que significa ser mecido, porque el Eterno sabe que al mecerlos está diciendo que está llamando de los 4 puntos cardinales a su pueblo, donde está disperso. Este grupo, igual que los talmidín, que los discípulos, van a tener una experiencia especial. Han estado con el Mesías, lo siguen por donde quiera que va. Han sido disciplinados, están siendo moldeados, están siendo sacudidos, están siendo zarandeados, jamaqueados. Pero van a ser la primera ofrenda que se presente al Eterno en alabanza antes de la gran cosecha. Antes de la gran cosecha. ¿Cómo sabemos que hacen parte de los 7 frutos de la tierra de Israel, que significa todo tipo de creyente, todo tipo de persona, todo tipo de persona? Por el cántico que ellos cantan, porque nos has amado y nos has limpiado de nuestros pecados con tu sangre, y has hecho de nosotros y nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. No está diciendo que son de esos lugares, está diciendo que los ha redimido. Estamos porque son primogénitos, porque solo se redime al primogénito. Y el canto de este grupo de personas lo dice todo, porque nos has amado y nos has limpiado nuestros pecados con tu sangre. Y has hecho de nosotros un reino de sacerdote, y nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aquí están las 7 especies, los 7 tipos de grano, diseminados. Pero son Israel,
son Israel, mis amados. Yo quiero que en este día nosotros retomemos la fuerza, nos dé gozo si es que estamos pasando por cosas fuertes. Porque el primer grano es un grano que es mecido. Es así se hace, mis amados. Se hace así. Y el grano que no está bien pegado a su vaina, cae. El grano que no está pegado, que no está bien maduro, que no está bien fuerte, ese grano va a caer al suelo. Pero el eterno Yeshua ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. En este momento, mis amados, el eterno está preparando su pueblo. De hecho, este grupo de personas es la novia del Cordero. La novia del Cordero. La novia del Cordero va a dar el fuerte clamor. Así como los talmidín, después de haber sido llenos de la semilla K2, confirmados y sellados, llenos del Espíritu de la vida. Un grupo único, nadie antes, desde Adán. El gran conflicto y la sentencia de enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, se hizo efectivo cuando Yeshua bajó al sepulcro y aplastó para siempre la cabeza de la serpiente. En el sepulcro, cuando liberó el poder de la vida. Ese poder, cuando llegó sobre esas primeras personas, fueron los primeros. Ahora entendemos quién es la primicia, y esto no sucedió con otra nación, ni con Babilonia, ni con Egipto, ni con ninguna de las otras naciones. El pueblo de Israel, pero fue la primicia, y ese primer grano trajo como resultado, al abrir su boca, la gran cosecha. Ahora, ¿cuál es el propósito de que el Eterno esté sellando un pueblo, mis amados? A su novia. Te lo digo de otra manera, la está lavando, limpiando, está esparciendo sobre ella agua limpia, limpiándola de todas inmundicias y de sus ídolos, para presentársela a sí mismo una quejilá, una novia gloriosa, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pasa de un estado de tamé, de impureza, a un estado de pureza. Por eso se la presenta a sí mismo como una virgen, como una betula que varón no ha conocido, porque el Eterno, a través de su Espíritu, está haciendo una revirginización interior en nosotros, como si nunca hubiésemos conocido otra cosa, como si nunca hubiésemos conocido otras doctrinas, como si nunca hubiésemos conocido otros pensamientos. Ahora Yeshua, su reino y su doctrina es lo que ocupa el centro de nuestra vida, mis amados. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el Eterno y para el Cordero. Ten por cierto que en una celebración de Shavuot, de las que están delante de nosotros, seremos llenos del Ruach. Su pueblo, doquiera esté, en los diferentes lugares, en los 4 puntos cardinales, en los hijos del Eterno están siendo llenos, están siendo completados, están siendo madurados, están alcanzando ese punto. Y entonces, cuando se haya completado, que es cuando llegues, Kitabó, cuando llegues a ese estado de madurez, entonces vendrá a ti el Ruach HaKodesh, la semilla de la vida, con poder. Y los frutos de la tierra, ahora sí, los frutos de la tierra buena, de la buena tierra, se harán evidentes en tu vida. Entonces esa novia, vestida de blanco, impecable, vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, dirá el fuerte clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todos que representan, los que van a escuchar la Besorá, las buenas nuevas, se aprestarán. Y entonces se hará la invitación a los invitados a las bodas del Cordero. Quiero que tengamos claro, mis amados, que hay 2 grupos de personas totalmente delineados en las Escrituras. La novia del Cordero, que duerme pero su corazón vela, su lámpara no se apaga de noche,
no se apaga de noche. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahí está en conexión con el Eterno. Es la primera que alcanza el estado de madurez. Es Reshit. Es el primer fruto que es presentado al Padre en alabanza, en ofrenda de olor grato para Él. Es esa novia resplandeciente. Y escuchen, mis amados, cuando ese número esté completo, y cuando hablo de completo, no solo me refiero a cantidad, sino a la calidad. Cuando esté completo, cuando haya alcanzado la madurez, mis amados, cuando la novia esté lista, viene después de eso, ahí viene el esposo. Y eso se va a dar a medianoche. ¿Qué significa eso, mis amados? ¿Qué significa que se va a dar a medianoche? Es que va a estar el mundo en una oscuridad impresionante. Impresionante. Ya está cerrándose ese grupo, mis amados. Yo lo sé. Y sé que cada siervo del Eterno en cada lugar del mundo está sintiendo eso. Está sintiendo todos los que tienen conexión con el Eterno. Y sé que todo el que tiene conexión con el Eterno está siendo sacudido, mis amados. De una u otra forma. De una u otra forma. No hay manera de que podamos alcanzar ese grado de perfección. No existe otra forma. Por eso tengamos por sumo gozo si nos hallamos en diferentes tribulaciones. Porque esa tribulación va a producir un fruto. Esa tribulación va a producir un fruto. Tú eres novia del Cordero, mis amados. Si tú estás aquí, si para ti es este mensaje, si tú has escuchado el llamado, si tú has sido llamado, tú eres parte de esa novia. Tú eres parte de esa novia. Recuerda que va a ser mecida en los 4 extremos de la tierra. Entonces, solo permanecerán al ser sacudidos los granos que se hayan aferrado ahí a ese estuche donde el Eterno los plantó. Deseo de todo mi corazón que la bendición del Eterno sea con ustedes. Nuestro Rey viene pronto. Y aunque algunas personas duden, yo sé que vendrá. Yo sé que nuestro Mesías está a las puertas. Todo nos está gritando que nuestro Mesías viene. Viene por su pueblo. Viene a redimirlo. Viene a rescatarlo. Viene para las bodas del Cordero. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Qué lindo, mis amados. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa. Entonces, aquellos que hayan sido del árbol de la otra semilla, pronto está su destrucción, mis amados. Dice el Salmo, es el Salmo 38. Los impíos se desviaron desde la matriz. Desde la matriz se desviaron. Pero el fruto de los que hemos sido nacidos, no de simiente de varón, mis amados, no de simiente de varón, los nuevos nacidos, los engendrados por el Espíritu, los que la naturaleza guarda, que se rebelen para que la naturaleza también pueda ser liberada, pues ella también fue sujeta a esperanza por aquel que la sujetó. Yeshua viene pronto. No es un decir, es una convicción al mirar las Escrituras que Él está a las puertas. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom.